Welcome to Open with Alex, where every episode is a journey into diverse perspectives and compelling stories. I'm your host, Alex, and together we'll explore the depth of the human experience. Get ready to open up to new insights and inspirations with each guest. Let's dive in. Joining us today is Mariela Cogorno. Born and raised in Venezuela, Mariela discovered her passion for aesthetics medicine amidst a family of surgeons. Through her practice, she transforms lives by enhancing self-confidence one small change at a time, embodying the profound impact of aesthetics transformations on personal empowerment. Hola Mariela. Hola Ale, ¿cómo Estoy estás? feliz que estás aquí conmigo hoy, feliz. Yo había pensado en esto desde que te conocí, lo estoy pensando. Mariela, ella no sabe este cuento. Mariela es, empecé a hacerle un seguimiento cuando estábamos en COVID, porque yo en ese momento, primero que pasé un momento muy difícil como muchos durante COVID y empecé a hacer un seguimiento por las redes. Y yo decía, bueno, cuando yo salga de este COVID, de todo este encerramiento, yo me voy a hacer arreglos, me voy a poner bella, me voy a arreglar mi piel, porque uno no podía hacerse nada. No, ese momento fue muy duro. Un momento muy duro. Y yo decía, no. Y le hice un seguimiento y la seguí por meses, hasta que un día dije, ya, la voy a llamar, y le escribí por las redes, y cuando le escribo por las redes, ella me dice, no, bueno, yo le digo, hazme lo que tengas que hacerme para arreglarme la piel, los ojos, todo, no quiero arrugas, y me dice, no, mándame una foto. Y cuando le mando la foto me dice, no, chica, pero tú lo que necesitas es esto y esto, unos toquecitos. Y ahí ella conquistó una paciente, porque yo sabía que era sincera y que lo estaba haciendo porque ama lo que hace. Ahí me eché el viaje de 1.5 horas para su consultorio a conocerte, y desde entonces ya te dije, fue paciente a primera vista. Qué bella. De verdad, quiero que lo sepas cuando yo llegué, como me hiciste sentir, así que bienvenida. Gracias, Ale, gracias. Bueno, feliz de estar aquí. Es mi primer podcast, así Ay, que qué chévere. me encanta que lo esté haciendo contigo y experimentar este momento contigo. Es muy rico porque yo me siento así como que, además que tengo una amiga conmigo hoy. Exactly. Cuando yo te conocí, fue bastante lindo saber la parte de que estoy con una doctora, pero que es una persona que tiene la palabra en inglés, y en español se puede usar la palabra humilde corazón. Yo me acuerdo que yo entré y entonces, bueno, uno va a un médico, es un médico. Claro. Y cuando yo llego, yo sentí no solamente cómo me trataste a mí, sino cómo tratas no es solo el paciente, a las personas con quien trabajas. Eres una persona que realmente conectas con los que están alrededor tuyo. Y después aprendí el cuento de todo lo que ella ha tenido que hacer para llegar a donde está. Y a donde acabas de llegar ahorita, que estamos a tan solo unos años de que abriste y fuiste de tener unos pocos pacientes aquí en Estados Unidos, que no es tu tierra, a tener 5.000 pacientes. 5.000 pacientes. Mira, ha sido una historia larga, pero yo creo que cuando tú amas tanto lo que haces, y yo siempre he sido una persona que a mí me encanta estar muy sociable, me encanta tener amigos, me encanta conectar con la gente, y yo creo que eso ha sido una de las cosas que me ha ayudado más a que mi carrera como profesional haya avanzado tan rápido en un país diferente y en un país donde la relación médico-paciente está un poco rota desde el principio. Es más fría. Es más fría. Tú sabes que algo que me pasó a mí cuando estaba haciendo el posgrado, yo cuando estaba tratando de aplicar y estaba haciendo como un observership para aplicar, me pasó que un día había una señora latina que yo fui como la traductora con el equipo de residentes con los que yo estaba trabajando, y cuando terminé la consulta yo le pasé el bracito así por encima para ayudarla a que saliera del consultorio. Y bueno, yo dije, bueno, hoy perfecto, y me la comí. Hoy el jefe me va a decir que qué bella soy, que lo máximo, que el puesto es mío. Y al final del día me dice, mira, Mariela, quiero hablar contigo. Yo le digo, sí, cuénteme. Mira, yo te tengo que dar feedback de lo que ha pasado aquí, y yo quiero decirte que hay algo que no me gustó que hiciste. Yo le digo, bueno, ¿qué hice? Porque yo estaba viendo, ¿no? Claro. Tú abrazaste al paciente. Y yo le digo, bueno, la estaba ayudando como a caminar afuera. Y me dijo, yo te voy a dar un consejo. Hasta que tú no entiendas que tu paciente es tu peor enemigo, tú no puedes ejercer en los Estados Unidos. ¿Qué? Y para mí fue como que, ¿qué?
Sí, en Venezuela mis pacientes eran amigos, mis pacientes, yo invité a muchos pacientes a mi boda. Mis pacientes Wow. me mandaban regalos el día de mi cumpleaños. Cuando nacieron mis hijos, mis pacientes muchos fueron a la clínica. Y yo, no o sea, un cortocircuito de que este señor se volvió loco. Yo no, ¿qué es esto? No, no, tú tienes una, además que es natural, esto es parte de ti, es tu esencia. Yo creo que es mi personalidad, mi esencia, como soy. Claro, y bueno, eso no lo va a cambiar nadie, eso no ni lo va a ningún cambiar. título universitario. No, claro que no. Pero ahora cuéntame, no me quiero adelantar. Cuéntame cómo empieza todo. Yo sé que tu papi es un doctor conocido en Venezuela, que tan bello que está aquí hoy con nosotros. Nos acompañó. Pero quiero que me cuentes cómo empieza todo con Mariela, porque todo esto es una pasión hoy, pero ¿cómo empieza esa pasión? Mira, yo cuando estaba en el colegio, yo crecí en una familia de médicos. Mi papá es médico, mis tíos por lado y lado eran médicos. Siempre me han contado como que cuando mi papá me pedía ayuda con algo, yo era la que limpiaba con el alcohol, yo era la que le pasaba las pinzas. Tú Ok, sabes, como que siempre ok. me gustaba eso. Pero cuando estoy como en cuarto o quinto año, estaba con el tema de que el típico cuento de que, no, imagínate, esta carrera es demasiado larga, no existe que yo me vaya a poner a estudiar medicina, voy a estudiar odontología. Es corta, es de mujeres, perfecto, no sé qué. Imagínate. Mi mamá un día me dice, yo te voy a llevar a la facultad de odontología para que tú veas si de verdad eso es lo que te gusta. Y con algún amigo de mi mamá fuimos y yo me acuerdo de cuando yo llego emocionadísima, cuando el paciente abre la boca, yo casi me vomito. Ay, no. Y yo digo, ¿qué es esto? Ya va, me dio como, yo que no, llegué a mi casa como que, mamá, yo no quiero estudiar esto. No existe, imposible. No existe. No existe, imposible. Yo imagínate, me muero el asco y yo a mí no me da asco nada. No. Y mi mamá me dice, bueno, yo te voy a llevar. Mi mamá era psicólogo y trabajaba en la Escuela Vargas, en la Facultad de Medicina con los estudiantes. Y mi mamá me dice, yo te voy a llevar al laboratorio de anatomía, donde mi papá daba clases también, para que tú veas qué tal. Porque también, bueno, si no te gusta la boca, tienes que estar seguro si tú puedes lidiar con médicos, con muertos, con pacientes, etc. Se tiene que exponer. Bueno, para mí ese día fue, o sea, primero que el grupo de médicos o estudiantes de medicina que nos recibieron, porque fui con otra amiga, fue así como que, por favor, ven acá, me mostraron de lo más lindo todo. Y para mí ver al cadáver fue como que, wow, qué espectacular, mira cómo se le ven los músculos, mira los nervios. Yo estaba fascinada. Y yo dije, no, esto es. O sea, que tengo que hacer esto. Qué increíble. Y ahí fue cuando supe que eso era mi camino, pues eso era lo que estaba meant to be, lo que estaba destinado. Y empezaste a estudiar y el cuento se volca en contra de ti y a la vez a tu favor, porque entonces tu papá quiere que empieces a trabajar, porque como la carrera es tan larga, y ¿cómo empieza ese viaje realmente a trabajar? Porque la carrera puedes estudiar por 10 años, pero tu papá te dice un día, mira, ven acá, tienes que trabajar. Mira, yo fui muy buena estudiante, siempre salí súper bien, como te digo, como me gustaba tanto, pero cuando terminamos la carrera, la mayoría de mis amigos querían hacer posgrado fuera. Y bueno, obviamente las condiciones de Venezuela siempre no han sido las mejores y los hospitales estaban muy mal estado. Yo dije, mira, mejor me voy y me vengo a los Estados Unidos, ese era mi proyecto, y hago mi residencia aquí, como la mayoría de mis amigos lo estaba haciendo. Y afortunadamente yo era una niña que no tenía que trabajar, tenía a mi papá y mi mamá que me apoyaban, y me dediqué un año exclusivo a hacer los STEPS, que son los exámenes de equivalencia que tienes que hacer para optar a una residencia. Y la verdad que son a un grado de dificultad súper, súper alto, que yo tenía que dedicarme exclusivamente a eso. Oh, wow. Cuando paso el primer examen, o sea, para que tengan una idea, ese es un examen de 8 horas. O sea, eso es, yo te voy a decir una cosa, yo en mi vida había tenido un día de tanto estrés como es, donde tenías media hora de descanso, o sea, fue muy heavy. 8 horas. 8 horas. Y había estudiado 6 meses exclusivo para No eso. puedo. Paso el examen y me toca dedicarme al segundo porque venía el segundo, el tercero y uno oral, que lo hacías aquí en Atlanta con unos pacientes ficticios. Cuando termino el segundo, que bueno, ya pasé estos dos, gracias a Dios, me vengo a hacer el oral, paso el oral y estaba como en el proceso de que si ya iba a aplicar, que tenía que hacer el tercero, etcétera. En ese momento mi papá me dice, no, mira, ya tú tienes un año que estás aquí obstinada todo el día en la casa, tú tienes que hacer otra cosa. Claro, estabas estudiando en todo el Estaba tiempo. dedicada a eso, o sea, Claro. era lo único que me estaba dedicando. Me dice, hay un amigo mío que está montando un centro láser, cónchale, me está pidiendo ayuda. Y yo le dije que tú podías ser una buena candidata. Yo dije, pero papá, no, yo no quiero estar trabajando, no me voy a desenfocar, yo lo que quiero es terminar mi broma para poderme ir a los Estados Unidos.
Bueno, me llama Manuel Aranguren, que había sido fellow de mi papá, y él es un tipo, era un tipazo porque falleció lamentablemente, pero él me llama, me dice, mira, que yo soy el doctor Aranguren, que te quiero entrevistar para una posición, me echa el cuento. Bueno, total que yo fui con la intención que el señor me rechazara porque yo fui malcriada. Como que, mira, la verdad que yo estoy aquí porque mi papá me lo pidió. A mí no me interesa para nada este trabajo. Okay. Mi meta es irme para los Estados Unidos. Yo, porque mi papá me pidió, te puedo ayudar un tiempo, pero honestamente esto no es lo que yo quiero. O sea, coño, mira, sí, por favor, ven, lo que tú quieres. Yo que, mira, voy a trabajar solo los días que tenga pacientes. Yo quiero que me pagues tanto. Sí, pero hace una lista de requerimientos exigentes que yo dije, este señor me va a mandar para el carrizo, pero ya. Y resulta que no, tipo, listo, contratada, empiezas mañana. Y chica, no puede ser. Le digo, ¿por qué este tipo me contrata? Es importante pedir lo que uno quiere. Entonces, bueno, total que empiezo a trabajar. Qué cómica. Y me encantó. Me encantó lo que te digo, la relación con el paciente, no sé qué, me sentía útil. Fue como súper chévere y justamente en el mismo momento yo había conocido a Alejandro, que es mi esposo, y Alejandro, por casualidad, el local donde yo trabajaba se llamaba Clay y estaba en el centro San Ignacio, y mi esposo tiene una constructora que estaba en el mismo edificio. Entonces ahí como que empezamos a salir y eso fue como que yo dije, ay, pero esto no está tan mal, mire, puedo hacer otras cosas. Y como que empecé a agarrarle el gusto a eso y aparte tenía la motivación sentimental, por decirlo de alguna manera, por quedarme, ¿no? Yo dije, mira. Y ahí es que decido, mira, sí, vamos, ¿por qué me tengo que ir? De repente aquí también puede estar bien y empiezo a aplicar como posgrados que me permitieran, que fueran como más cortos, que iba, venía, y nada, me decidí quedar. A los 6 meses de haber trabajado en Clay, los socios, eran 3 socios, me dicen, mira, Mariela, este negocio ha subido gracias a ti, te queremos ofrecer sociedad. Y como te digo, ya yo tenía la motivación de que mi novio estaba ahí, yo dije... Claro, claro. Hablo con Alejandro y le digo, Alejandro, esta gente me está vendiendo sociedad. Le echo pichón, me dice, ay, sí, Mariela, y cualquier cosa después, vendes tu parte y se acabó. Y ahí me venden el 25% de la compañía. ¡Qué maravilla! Y ahí empiezo con el rol no tanto médico, sino como también un rol un poco más administrativo, porque si bien yo creo que cada experiencia te enseña, Manuel se muere cuando yo me caso. Y Manuel era el único socio que realmente me apoyaba y que estaba como involucrado. Los otros 2 eran... Más indiferentes. Cero involucrados y más bien no aportaban nada, sino fastidiaban. Cuando Manuel se muere, yo digo, no, mira, yo no puedo seguir aquí con esta gente. Claro. Porque se tornó imposible, ¿me entiendes? Y ahí... estaba todo sobre ti. Estaba todo sobre mí. Y no era justo, ¿me entiendes? Porque era lo que yo le decía, mira, yo soy el médico y déjame encargarme yo de mis pacientes. Pero yo no puedo estar encargado de la parte administrativa. Y nos pasaron millones de cosas, o sea, nos robaron, el tema con los personal. No, yo no te puedo explicar, tú sabes, bueno, tú te fuiste joven de Venezuela, ¿no? Pero Venezuela es un país maravilloso, pero la adversidad está contigo el día a día. Claro. Pero a la vez, viendo para atrás, siento que eso fue como una escuela, como hice tantas cosas, como afronté tantos problemas, que ya cuando monté en mi otro consultorio, ya yo estaba, mira, entrenadísima. ¿Te habías curado unas cuantas? No, ya tenía una experiencia que no, ¿sabes? Que no... ¿Y montas un consultorio en Venezuela por tu cuenta? Por mi cuenta. En el 2008, esto fue más o menos alrededor del 2005, más o menos. Y yo me fui a España a hacer un posgrado, iba y venía, me caso en el interín y en el 2008 decido que ya es momento de independizarme. Resulta que una compañera de la universidad también se fue a hacer el posgrado conmigo. Éramos súper diferentes, pero ahí como conectamos con el tema de que las dos queríamos hacer un centro de medicina estética completa, un centro de medicina fotónica, que en ese momento no había un centro completo. O sea, habían lugares de depilación láser, de repente algo como puntual, sí, pero no había un centro integral. Y ahí cuando llegamos, que eso fue el 2008, decidimos que sí, que íbamos a hacer eso y que íbamos a abrir nuestro consultorio y abrimos lo que llamamos CELAN, que era el Centro Estético Láser Los Naranjos, wow. que fue nuestra primera oficina.
Empezamos con 3 equipos, terminamos teniendo como 10 o 12 equipos distintos. Empezamos ella y yo y una enfermera, y después nos convertimos en un equipo casi de 15 personas. Empezamos con una oficina pequeña, a los 4 años nos ampliamos y compramos la oficina, alquilamos la oficina al lado. Entonces fue un proceso como de Creciste crecimiento rápido. completo, y volvemos a lo mismo. Al tener más empleados, tienes también como más problemas, más asuntos que Absolutamente, resolver. claro, claro. Pero nos permitió tener, o sea, mucho roce y también mucho éxito. Nos convertimos en un centro, fue uno de los primeros centros de referencia en Venezuela, y siendo tan jóvenes fue también como una revolución. Mira estas 2 niñas cómo van. Y de verdad que en ese momento sentíamos que el cielo era el límite. O sea, nos nombraron speaker de Allergan, de Botox en específico, nos llevaban a entrenamientos a Latinoamérica. Para mí fue uno de los mejores momentos en toda mi carrera, porque, concha, le aprendí tanto, me di cuenta cómo tus sueños pueden convertirse en realidad. Estaba en mi país, estaba feliz, estábamos en un momento donde todavía había un poco de bonanza económica, y me permitió, como te digo, Crecer. crecer. Pero ahí está la parte que yo no sé, para eso estamos aquí. Estás en el pico, tan joven, casada, tienes todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué te quieres ir? Mira, ¿Por qué sueltas todo? Resulta que en el 2012 había muchos secuestros express en Venezuela, y te digo, para mí los secuestros eran de millonarios o empresarios o hacendados, y yo no entendí por qué a nuestra familia nos tocó. Entonces mi hermano, yo soy la mayor, tengo 2 hermanos varones, a Carlos, mi hermano, lo secuestran en el 2012. Y para mí fue una experiencia que fue traumática, porque yo no entendía por qué, o sea, ¿qué es esto? O sea, ya va, me tocó a mí, o sea, como que y el proceso fue horrible. Un día, a las, no sé, 10 de la noche me llama mi papá: vente con todo el dinero que tengas, secuestraron a Carlos. Yo, ¿qué secuestro? O sea, como que no entendía. Bueno, llego a mi casa, yo tenía como 7 meses de embarazo. Uy, Llego a mi casa y empieza a llegar qué llamando a bárbaro. mis amigos. O sea, tenía amigos que tenían discotecas, restaurantes, llamando a todo el mundo porque habían pedido una fortuna. Y llegó Miguel Dao a negociar el secuestro con mi papá. Al final lo terminó haciendo mi papá. Gracias a Dios pagamos y lo soltaron y no le hicieron nada, y todo estuvo bien. Pero ahí fue cuando yo me empiezo a cuestionar y decir, ¿de qué me sirve tener éxito, tener fama, si yo el día de mañana han podido haberlo matado? O he podido ser yo, o puede ser mi hija, o puede ser mi esposo. Claro. Mi esposo, como te comenté antes, tenía una constructora, ellos hacían vialidad, y mi esposo viajaba por el interior todo el tiempo. Podía ser target, Y podía yo ser víctima de lo mismo. Exactamente. Cada vez que él se iba, yo decía, ay, Dios mío, en nombre de Dios, que no le pase nada. Y ahí fue cuando dije, no vale la pena. ¿De qué me sirve ¿Y tener cómo todo? lo convences a él? Bueno, tuve la ventaja que Alejandro, parte de sus hermanos, ya vivían aquí en Miami. Y como te digo, Miami era como mi destino siempre. O sea, yo venía a Siempre Miami venía. por lo menos 2 veces al año. Cada vacación corta que teníamos nos veníamos. En algún momento compramos un apartamento que fue nuestro apartamento de vacaciones, y yo decía, ¿para dónde nos vamos? Nos vamos para España, pero ¿qué va a hacer Alejandro en España? O sea, como que estuvimos pensando, porque eso fue como un brainstorming heavy, pensando de para dónde nos vamos a ir, de qué vamos a vivir, porque bueno, pensar en una inmigración, o sea, o nada más pensar que te vas a ir de tu país da muchísimo miedo. Pero bueno, llegó un momento que yo le dije a mi esposo, le dije, mira, si tú quieres que yo ejerza en otro país, me tengo que ir ya. Porque si no, a mí no, o sea, por edad, no me van a querer. O sea, no voy a hacer una... Porque te tocaba hacer una reválida. Nos planteamos varios sitios, entre ellos Panamá, porque mi esposo tenía trabajo allá, pero cuando fui para allá tenías muchas restricciones para los médicos, y me acuerdo que tenía un amigo que había hecho el posgrado conmigo que me ofreció asociarnos, pero él iba a 0 revoluciones y yo iba a mi revolución. Como es hoy en día. Sí, después de la reunión yo le digo a mi esposo, ni de broma, para acá no. Así que vamos a enfocarnos y nos vamos para Miami. Y bueno, duramos 2 años preparándonos por todo el tema de papeles legales, o sea, visa, tú sabes, todo eso. Hacerlo de la forma correcta. De la forma correcta, porque mira, yo tenía 2 hijos, Claro. no me iba a venir a inventar aquí ni a pasar trabajo, o sea, teníamos que organizarnos bien. Y en el 2014, en junio, decidimos que sí, que ya nos veníamos. Y nos vinimos. Qué bárbara. Y eso es
Eso, tú dices no quería pasar trabajo. Vienes a pasar trabajo aunque vengas preparado. Yo pasé trabajo. Pasé trabajo ¿por qué? Porque primero, allá estabas cómoda en un Claro. sentido económico. Claro. La ayuda en Venezuela es Increíble. accesible, es increíble. Tenía mi familia, Claro. ya tenía mi base sólida de trabajo, casa. Nos acabamos de comprar una casa bella y como que tenía ese duelo que me estaba yendo dejando todo lo que habíamos trabajado tan duro. Y bueno, acostumbrarte de tener una casa grande a un apartamentico pequeñito, de los cambios, de llegar al colegio de los niñitos y no conocer a nadie, cuando ya iba al colegio de los niños y la mitad eran pacientes mías o gente conocida. Te conviertes en un número. Te conviertes en un número, pero bueno, a pesar de que fue muy duro, siempre tuve como la convicción de lo que yo quería lograr, que yo me veía proyectada todos los días teniendo mi consultorio otra vez y volviendo a montarme en mi CELAN, en mi éxito, en mis pacientes, en ejercer yo como profesional. Y estuve dispuesta a hacer todos los sacrificios que nos tocó hacer, porque no fue que nada más yo me sacrifiqué. Pues. No, todos. Sacrificamos como familia, sacrificamos tiempo con mis hijos, mi esposo tuvo que hacer cosas que no hacía antes. Fue difícil. El primer año yo viajé mucho a Venezuela porque mi clínica seguía funcionando. Y yo estaba, como te digo, muy apegada sobre todo a mi casa, que había sido como nuestro asset principal, lo que compramos con tanto cariño. Y me acuerdo que el primer viaje que llegué a mi casa sin mi familia, porque yo estaba, no la vendas, que si nos va mal, nos tenemos que regresar. Cuando llegué, le digo a Alejandro, vende la casa. Me dice, ¿pero por qué? Yo le digo, porque mi familia está aquí, ya. ¡Wow! Soltando. ¡Qué grande! Y cuando montas el consultorio aquí, esa parte de aquí me encanta. Quiero que me cuentes ese cuento. Porque ahí es donde yo te empiezo a hacer el seguimiento. Tú montas un consultorio aquí, haces todos los sacrificios que tienes que hacer para poder ejercer aquí. Y lo abres, fue en noviembre, antes de COVID. Cuéntame, creo que eso también es un punto bajo, o sea, porque a veces dicen, a veces uno tiene que llegar aquí abajo, antes de subir otra vez al pico. Y a los meses arranca COVID. Bueno, el cuento fue un poquito más largo porque acuérdate que en el interín tuve que pasar por una residencia en Jackson Memorial Hospital a los 36 años. Wow. Con puros médicos de 26 años. Que te podían hacer bullying porque eras la vieja del equipo. La vieja del equipo. No. Y la verdad que fue una experiencia súper dura porque yo no estaba acostumbrada a ver pacientes enfermos ya, porque yo lo que trataba desde hace años era dermatología cosmética y fotónica. Y ahí fue como regresar a los años de la carrera de medicina, porque ahí tuve que aprender, trabajar durísimo. Fue muy duro. Para mí, yo creo que los 2 primeros años de mi residencia fueron algo, yo creo que lo más difícil que a mí me ha tocado vivir. Y es por eso, porque claro, ya tenía como fuera del mundo médico, de patologías de verdad, mucho tiempo. Pero bueno, finalmente terminé mi carrera. Fue, bueno, yo creo que julio del 2018 para mí fue uno de los meses más felices de mi vida porque había finalizado ese capítulo de la residencia. Fíjate. Ya tenía mi título de médico aquí en los Estados Unidos en la mano y ahí fue donde dije, ok, vamos a abrir nuestro consultorio. Yo abrí un consultorio muy pequeñito a finales del 2018, donde era un espacio pequeño y a principios del 2019 empezamos a remodelar lo que iba a ser como el consultorio final. Estuvo listo a finales del 2019 y perfecto, inauguramos, espectacular, todo bellísimo, no sé cuántos equipos. Lista. Y viene COVID. ¡Qué susto! No, fue horrible porque yo tenía 3 meses de abierto. Imagínate tú, o sea, pusimos todos nuestros ahorros prácticamente en ese consultorio. Adicionalmente, bueno, ese febrero fue terrible porque mi mamá también falleció y cae COVID y ese encierro y yo con deuda. Menos mal que en ese momento no tenía muchos empleados. Wow, todo pasó el mismo mes. Éramos 2 nada más. Me lo dices y me pica todo. No, fue horrible. Yo lo que hice fue quitarme mi sueldo, mantenerle el sueldo a mis 2 empleadas que tenía, porque yo decía de qué van a vivir, ¿no? Y bueno, sentarme a esperar a ver qué pasaba. ¿Y tu mamá y tu papá estaban aquí? Ya yo sé, gracias a Dios, después
la primera que se fue mi hermano Juan Carlos, se fue del país, después se fue Carlos, me vine yo de tercera y cuando ya nosotros nos instalamos todos, que afortunadamente todos vivimos en Miami, mi papi y mi mamá se vinieron para Miami. Entonces fue lo máximo porque estábamos como todos reunidos. Siento que ellos también fueron clave en mi momento porque me ayudaron, me apoyaron mucho con los niñitos. A llevarlos, traerlos, acompañarlos mientras yo estaba afuera. Así que fue como que todo se dio. Se alineó. Se alineó para que todo funcionara. Wow. Y entonces, a los 3 meses, las pacientes empezaron a llamarme. Mira, Mariela, ¿y tú no piensas abrir? A mí se me venció el Botox ya. Claro, a los 3 meses que arranca COVID. que tú tienes que lidiar con lo de tu mami. Exactamente, yo estaba entre el tema del duelo, el tema de que estaba asustada, porque bueno, imagínate, yo estoy en contacto muy cerca, porque si le estoy inyectando la cara a alguien, claro, está cerca. Bueno, yo le digo a mi esposo, ¿tú sabes qué? Me disfrazaré de astronauta, pero yo tengo que trabajar, imagínate. Y él me dice, bueno, nada, será. Y decido empezar muy poquito, muy medido, como una paciente 1 hora. Mis empleadas se mueren de la risa porque yo hacíamos cosas en las redes disfrazadas de astronauta. Cada vez que salía un paciente me quitaba todo, limpiaba todo. No, la broma fue una locura. Qué increíble. Pero fue chévere porque es lo que te digo. Ahí empezamos realmente yo creo que fue el momento en que empecé a construir mi clientela. Yo creo que hacer una clientela más sólida, porque bueno, el hecho que me hubiesen elegido a mí para ir es porque de una manera u otra confiaban en que yo de verdad tenía el cuidado que tenía que tener, tenía la protección que tenía que tener, o sea, como que había hecho todo el proceso como bien estructuradito para que nadie estuviera en riesgo, ni nosotros, o sea, ni yo, ni mi familia, ni las pacientes. ¿Qué crees tú que fue lo que te ayudó más a mantenerte? Obviamente sé que eres una persona muy ambiciosa, que eres inquieta, que no puedes estar sentada, pero ¿qué te lleva a ti? O sea, un momento tan difícil que pasas en ese momento cuando pasa todo a la misma vez en COVID, a nivel emocional, a nivel profesional. ¿A qué se aferra Mariela? ¿Qué haces tú para decir, tengo que levantarme, tengo que quitarme el polvo, levantarme, echar para adelante? ¿Qué fue lo que te movió? Mira, yo siento que yo soy una persona que disfruta tanto mi trabajo. O sea, es una cosa que yo estoy en el consultorio y se me pasan las horas volando, lo disfruto, no me molesta. Yo creo que eso fue uno. Y lo segundo es que yo siempre tenía muy claro que yo quiero enseñarle a mis hijos la importancia del trabajo, la importancia de seguir tus sueños, de perseguir una meta, de saber que a veces las metas no son tan fáciles, que hay que caminar mucho, que a veces te tropiezas, que a veces te levantas. Y yo quiero poder estar para mis hijos siempre, para poderle dar todo lo que necesitan. No es un tema de consentirlos ni comprarles algo por comprarlo. Es saber que si ellos quieren ser abogados, yo pueda estar segura que ellos tengan todo para hacerlo. O sea, que ellos puedan ir a una universidad que quieran, puedan hacer un posgrado que quieran. Entonces, para mí eso era como la motivación. No, yo no me puedo quedar en mi casa llorando si tengo 2 hijos y tú sabes cómo es todo aquí. Sí. Aquí la vida es demasiado cara. Sí. Y más que también teníamos como te digo, compromisos que habías adquirido de pago, de personal, de créditos con equipos que había comprado, que yo no me podía sentar y que, ay, no, mira, tengo que esperar, estoy triste. No. Entonces, para mí la motivación era como... No te puedo decir que fue una sola razón. Yo creo que una motivación personal, mi motivación personal siempre ha sido mi motor y mi familia. Enseñarle eso a mis hijos para mí era como lo más importante. El ser mamá lo cambia mucho a uno. Lo Sí. hablaba con Erika. El ser mamá, con otra de mis invitadas, que yo decía, ¿qué te cambia? Porque uno quizás es más egoísta hasta que eres mamá. Hasta que eres mamá. Y piensas en Uno otras no cosas. sabe, exactamente, uno no sabe los sacrificios que está dispuesto a hacer hasta que tú eres mamá. Sí, yo también creo. Sí, sí. Y siempre he dicho, como tú dices, es que yo quiero darle todo lo que necesitan. Y hay gente que va a estar en desacuerdo con nosotras, estoy segura, pero yo siempre he dicho, yo le doy a mi hija todo lo que necesita, más no todo lo que ella quiere. Claro. No, porque estamos hablando no que voy a malcriar. Claro, no es un tema de malcriar, o sea, es un tema de
de darle todo lo que ella quiera para lograr. Las herramientas. Exacto, y para lograr algo. O sea, mi hija, por ejemplo, juega voleibol. Para mí es un fastidio tener que viajar todos los fines de semana, pero siento que el voleibol le da disciplina, le da trabajo en equipo, le permite hacer ejercicio, aprender como las bases para una vida saludable. Y la veo feliz, le gusta, está con sus amigas. Es importante. O sea, yo hago lo que sea por eso, ¿me entiendes? Prefiero que ella esté jugando voleibol, así para mí sea un sacrificio, Sí. que estar en el teléfono perdiendo el tiempo todo el día. Y ese año, ahora que estamos hablando porque los sacrificios de las mamás son indiscutibles cuando hacemos todo eso. Cuando tu hija empieza, por ejemplo, eso, o tus hijos que están más grandes, que necesitan más de ti, ya estás más adaptada, ¿cómo es tu balance? Porque yo creo que tú eres el motor de tu hogar ahorita, en estos últimos años. ¿Cómo has logrado ese balance? Mira, lo único bueno, o sea, yo creo que ser empresaria o ser entrepreneur y tener tu oficina tiene cosas buenas y cosas malas. Sí. Tiene cosas malas porque asumes un riesgo importante, pero tienes cosas buenas que puedes tener la flexibilidad de tu horario. Para mí el primer año fue donde yo trabajé más duro. Bueno, trabajo durísimo todos los días, pero yo creo que fue el que, a ver, las pacientes me llamaban, mira, que puedo yo el viernes a las 8 de la noche. Ah, listo, perfecto, yo estoy ahí. ¿Puedo los sábados en la mañana? No me molesta, no te buenísimo. Creo. Sí, al principio tocó todo. No te creo. Y ahora es imposible verte. No, tampoco así. Ahora, ¿a qué hora llegas? Ya ahorita he cambiado un poquito porque ahora, cónchale, finalmente ya yo tengo 45 años. Desde el año pasado decidí que yo me merezco un tiempo para mí. Entonces he tratado como de acomodar mi agenda para hacer cosas que yo disfruto, entre ellos hacer ejercicio. Yo la verdad que siempre haces algo, pero no había tenido tiempo de disfrutar, de verdad, para tener los frutos de... Sí, entonces digo, bueno, ahora varía un poco. Hay días que entro a las 10 de la mañana, otros días que entro a las 8, pero ya organizo mi horario en base a lo que yo quiero. Y ya a partir como te digo, del 2019, una vez o desde el 2020 a finales, ya empecé a decir, mira, yo no me voy a perder una actividad más de mis hijos. Si hay un desayuno en el colegio, yo voy, que no había ido ninguno desde que me había mudado. Claro. Si la niña tiene que ir a no sé dónde, yo voy. Porque ya era mi tiempo, ya yo sabía que si de repente me agarraba una mañana, trabajaba hasta un poco más en la tarde o veía más pacientes el día anterior, y por eso logré como un poco el balance. ¿Cuántos pacientes tenías cuando abriste el consultorio? Mira, era muy cómico. ¿Cómo porque empezó todo ese? Imagínate, durante COVID, ¿cuántas carpetas tenías? No, yo veía como, no sé, 5 o 6 pacientes al día, más o menos, máximo. 7, un buen día, 8, un excelente día. Bueno, estaba empezando, ¿no? Estabas empezando, claro. Me daba mucha risa porque cuando... Pero estabas empezando otra vez. Otra vez. Que por eso es que yo aprecio tanto esta historia, porque estabas empezando de ver cientos de personas a 5 a 6 personas. Sí, fue complicado, fue difícil porque hasta te pelean tu ego. Tú dices, cónchale, yo que era tan famosa antes y ahora está aquí, esta gente no sabe ni quién soy yo. Claro. Y me acuerdo que cuando abrí en la Torre San Remo, donde tengo mi oficina actual, era una torre espectacular, pero había dermatólogos, por lo menos hay como 8, cirujanos plásticos, 9. Ni sabía. Yo ni sabía. Y cuando los reps venían ¿Y a están visitarme... ahí todavía? Sí, están ahí todavía. Sí. Cuando los reps venían y yo les contaba el cuento, y ellos me miraban como que, miércoles, esta mujer, pobrecita, esta no sabe dónde está parada, está aquí rodeada de este poco de gente que tiene, primero que son de Miami, que tienen toda la vida aquí, ¿no? Y esta es la nueva y como que... Pero a lo mejor esos ojos frescos fueron los que más te ayudaron. Es que yo te voy a decir una cosa, Ale. Yo nunca pensé que me iba a ir mal. Nunca, jamás. Bueno. Todo el mundo, yo veía que, y si te va mal, es que a mí no me va a ir mal. Pero, y si no tienes suficiente paciente, tú vas a ver que sí. Lo manifestaste. 100%. Para mí no fue opción nunca. No es que nunca me lo planteé. Yo creo que llega un momento, primero que nada, ya esto lo hice más vieja, ¿me entiendes? Ya yo empecé esto con 40 años. Ya yo tenía la experiencia no solamente con mis pacientes, sino no era la experiencia clínica, sino también era la experiencia administrativa. Y yo creo que después de los 35 tú tienes una madurez completamente distinta. Completamente diferente. Y para mí fue, esto donde yo voy, claro, hice miles de cosas, en el sentido que no fue que yo me senté a esperar en la oficina que me llamara el primer paciente, no. Yo cuando ya terminé el posgrado aquí, me metí en grupos de entrepreneurship, me metí en toda actividad como que académica, de networking que pudiera, para poderme dar un poquito a conocer.
Y había gente que, como dices tú, conversabas y conectaba contigo y de repente probaba y esa persona me mandaba a otra. O sea, era como una cadena del boca a boca. Nunca he hecho publicidad más allá que mis redes. Wow. Sí, yo nunca me he publicitado en ninguna parte, ni en revistas, ni en vallas, ni en periódico. No. O sea, siempre lo que he hecho desde que llegué a Miami era en redes sociales. Y era lo que tú decías, es tratar de explicar algo complicado con palabras coloquiales para que el paciente pueda entender y, ay, mira, yo tengo eso, esta doctora me lo puede resolver. Y clara, porque tú lo explicas todo claro, sin darle mucha vuelta a la manzana. Esto es lo que yo uso, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo recomiendo. Sé que te gusta que todo lo que tú haces, bien sea para reparar o para arreglar o para un toquecito, que sea natural, pero lo disfrutas y lo haces de una manera donde no abusas de ninguno de los tratamientos. Yo creo que la clave, yo analizando la clave de por qué a mí me ha ido bien, es primero porque soy muy honesta. Yo no prometo nada que no puedo cumplir. Segundo, tengo un estándar de belleza natural. A mí no me gustan labios grandes, pómulos grandes. No, yo creo que cada uno tiene su belleza y a veces lo que hay es que resaltarla y ir manteniendo. Yo creo que también el mantenimiento de una persona es la clave del éxito. Yo no te quiero cambiar tu cara. Yo quiero que tu cara, con el paso de los años, se mantenga lo más parecido que cuando tenías 30 años. Y eso, Ay, qué emoción. o sea, eso para mí siempre han sido como mis puntos claros con mis pacientes. Yo creo que eso me ha ayudado mucho. Y hablando de éxito, tengo que hablarlo. Ahora pasa todo este poquito de tiempo, Sí, porque no poquito. fueron 10 años. No. Y ahora tienes, esta semana, no voy a decir fecha por cuando la gente vea el podcast, pero hace solo una semana abres un nuevo consultorio y me dijiste que tienes 5,000 pacientes. Mira, han pasado 4 años desde que yo abrí mi primer consultorio, donde, como te dije, empecé con de 5, 6, 7 máximo al día. Ahora mi base de datos de pacientes son 5,000, de los cuales activos, porque bueno, tú puedes tener 200 pacientes, pero si no te van más nunca, pero mis pacientes son recurrentes, son 4,300. No, es increíble, belleza, qué belleza. No. Y abriste, cuéntame del consultorio nuevo. Bueno, como te he contado, el proceso de evolución de mi carrera ha ido como cosechando los frutos de lo que hemos trabajado en el pasado. Y no solamente yo, sino mi equipo. Yo creo que rodearme de gente clave fue maravilloso. Ha sido así. Escogí esta con pinza, esta con pinza. Ah, sí, es muy importante. El personal es la mitad de lo que tú haces. Mi equipo, mi equipo es mi vida. Exactamente. Es mi trabajo, Igual, sí. primero tienes que sentirte cómoda. Segundo, tienen que compartir tus valores. Tienen que ser responsables. Y yo soy una persona que soy muy exigente conmigo misma y soy exigente con los demás. Entonces, claro, que te aguanten la mecha a ti tampoco es fácil, ¿no? Construir eso nos costó mucho. Pero bueno, se fueron dando las cosas y hace año y medio se dio la oportunidad de comprar una oficina en el mismo edificio. Como te digo, la torre donde yo estoy es maravillosa. Y como te digo, sin pensarlo, sí, dale, vamos a darle. Estuvimos un año. Te lanzaste. Así, sí. O sea, yo tengo una ventaja, que tengo un marido que Dios me lo guarde, porque él Amén. Siempre me apoya en todo lo que yo quiero. Qué rico es eso, qué rico. Él nunca me dice, no, Mariela, estás loca. No, ok, bueno, perfecto. Él te dice, dale. Dale, siempre dale. Nunca me ha dicho que no a nada. O sea, siempre lo que yo invento, no importa qué implique. Qué importante es eso para mí. O sea, eso para mí, bueno, yo creo que Alejandro tiene la mitad del crédito. Del crédito, 100%. Y bueno, lo compramos, lo remodelamos, tardó más de lo que correspondía. Y bueno, yo compartía el consultorio porque, bueno, empecé chiquitico, ¿no? Aquí una equivocación en los Estados Unidos es una equivocación muy dura. No solamente en éxito profesional, sino también en economía, pues. Porque aquí todo cuesta 1000 veces más que en cualquier otro país. Claro. Y bueno, compartir el consultorio fue un problema también en el sentido de que, bueno, uno fue creciendo, la otra doctora también fue creciendo, tuvimos muchas dificultades en el camino, diferencias. Entonces, saber que tenía como la oportunidad ya de estar sola. Yo te voy a decir algo, Ale. Yo siento que hay momentos de la vida que uno puede tener sociedades y yo creo que hay momentos que no. Sí. Tú te casas con tu marido y te aguantas eso porque es tu familia, tu matrimonio, porque hay amor. Tener sociedades es muy difícil. Y siempre digo, mira, si ustedes pueden solas, Wow. es mejor que vayan solas.
¿Y abriste? Y abrí mi consultorio con el doble de tamaño, Estabas listas. con el doble de instalaciones, con el doble de equipos. Y te Mira, llamaron de Candela. y me llamaron de Candela. Bueno, como te digo, esto ha sido para mí tan lindo porque ahí te das cuenta que todas las metas que he ido obteniendo ha sido porque se trabajó tan duro Claro. y con tanto amor y con tanta pasión que cónchale, ay, mira, me dieron esto, mira, me nombraron aquello. Y Candela es una marca súper reconocida en los Estados Unidos de equipos láser. Bueno, una de mis favoritas, de hecho tengo 5 equipos de ellos. Y hace un año, la representante Victoria, que es la que siempre me ha vendido todos mis equipos, me propuso para hacer lo que era Candela Center of Excellence. Que yo te soy honesta, Ale, yo no sabía Lo que era. Lo que era. Yo dije, ay, sí, yo pensé que era Te como dijiste una que cosa... sí, dale. Sí, pero ella me dijo, te propuse. Yo dije, ok, yo ni idea. Y un día me llama ella y me dice, mira, te aprobaron. Y yo dije, bueno, chévere, cuéntame qué es lo que vamos a hacer. No, tienes que tener una llamada con estas personas administrativas para que te manden contrato. Y yo dije, ¿contrato? ¿Cómo que contrato? Yo no entendía nada, ¿no? Entonces tengo mi primera conversación que te digo, que es hasta cómico porque yo en el teléfono, sin pararle, sin importancia, yo no me Qué imaginé bárbara. que esto era un big deal. Y cuando me mandan la presentación, ella me dice, me explica, me dijo, no, tenemos analizándote hace 1 año y medio, analizamos tus redes, analizamos porque ellos me han invitado a O par sea, que de te hacen un eventos. descubrimiento completo de tu Yo no lo firma. sabía para nada. Wow. Ellos me habían invitado a pares de eventos para hacer demos, o sea, como que eso era parte de eso. Bueno, congresos, qué sé yo, te analizan. Y cuando me da la presentación de qué era un reconocimiento real. Yo pensé que era algo como, no sé, comercial, como de advertising, y solamente hay 20 centros en el país. Wow. Yo no me lo podía creer. Qué Yo dije, 20 belleza. centros en el país. Y entonces, bueno, nada, es chévere porque empiezas como a colaborar con la compañía para hacer entrenamientos, para dar clases, lectures, para hacer demos. Y bueno, me encanta. Yo no soy la mejor enseñando. Siento yo que ese no es mi fuerte. Pero bueno, siento que es una faceta que también puedo explorar para el Claro, futuro. claro. Y dije, bueno, ¿por qué no? Bienvenido, vamos. A mí me vamos. encanta aprender y me encanta enseñar. Pero yo creo que a ti también, o sea, si te gusta todo lo que has aprendido y todo lo que has vivido, estoy segura que enseñando, de hecho, tú enseñas todos los días en tus redes. Así Sí. que yo creo que sin darte cuenta, sin darme cuenta, de repente. lo haces sí. y eres buena. Sí. A mí me da risa porque yo antes de conocerte a ti, por muchos años, tenía mi ídolo, un ídolo que yo tenía, porque yo también, me acuerdo que tenía una vez una cosa en la piel que yo necesitaba que me quitaran y era solo con un láser X que solo tenía una persona en casi que todo el estado de Florida y esa persona era Chino. Ajá, Chino tan bello. Y hace muchos años, estoy hablando más de 10 años, yo voy donde Chino y él se encarga y de verdad que fue fantástico. En aquel momento él todavía atendía bastante paciente. Hoy en día le enseña y lo que increíble, lo que menos me imagino, entonces ahora él viene y también te ve a ti. Es mi paciente, mira. Y yo decía, pero es que así será esta niña, o sea, tiene completo acaparado este mercado con las estrellas, además que yo veía como estrellas y tú eres la que estás atendiendo a las estrellas. Mira, tú sabes que con Chino es muy cómico porque Chino hace unas clases y para mí desde pequeñita Chino siempre ha sido como mi ídolo en el sentido de que es un tipo que está siempre en la vanguardia, Sí. es un inyector espectacular, sabe de todo. De todo. Pero a mí lo que más me gustaba de Chino era su calidad humana. Yo no lo conocía, sino que yo veía cómo la gente lo quería. Yo decía, ay, no, este tipo tiene Yo que lo ser adoro. un tipazo. Y un día me inscribo en una clase con él, que él daba una clase un fin de semana. Y, ay, mira, pero qué chévere es. Y después lo llamaba a preguntarle cosas. Chino se ha convertido como mi mentor. O sea, Qué yo belleza. cada vez que necesito algo lo llamo. Cada vez que hay algo nuevo, él me dice, mira, salió esto nuevo. Tengo una relación muy sincera con él. Yo creo que para mí nunca fue una relación por interés, sino que sencillamente entre nosotros. Y te digo una cosa, hay colegas, porque yo digo que la envidia también existe, hay colegas Sí, que claro. me decían, pero ¿por qué eres tu amiga de Chino? No entiendo, explícame. Y yo que bueno. Pues es que cuando eres muy bueno no todo el mundo te quiere. Exactamente, yo le decía, bueno, yo lo quiero, él me quiere, nos caemos bien, Yo ¿por lo qué no? adoro. Y me parece que él tiene un ángel increíble. Mira. Ojalá venga al podcast. Ah, lo vamos a invitarlo, Lo nos vamos a invitar al invitamos. podcast. Bueno, tengo 2 preguntas de cierre. La primera es, si vamos a hacer una película de la historia de Mariel,
¿Cómo se llama la película y por qué? Vamos a decirle Invencible. Sí. No tienes que decirme por qué. Porque no importa la prueba que te pongan, siempre hay maneras de llevarla, que lo único que necesitas es la convicción de que tú puedes y bueno, la firmeza para seguir adelante. La Invencible, me ericé. Y la segunda pregunta, me encanta preguntar, para aprender de ti. Si yo te digo que te puedes ir hoy a cualquier parte del mundo para conseguir paz, unos días, necesitas irte a pasear y quedarte unos días y conseguir paz, ¿a dónde te vas? Wow. ¿Y por qué? Está difícil esa pregunta, te voy a decir, porque a mí me encanta viajar y yo siento que cualquier destino nuevo, donde puedas ver un poco de su gente, su gastronomía, sus paisajes, me dan paz. Si hay algo que yo disfruto, o sea, yo desde que ya estoy estable, pues que he podido tomar tiempo para mí, siempre dedico 2 o 3 viajes al año a un destino diferente. Primero porque me siento desconectada, me desconecto del día a día y realmente ver los paisajes, ver cómo viven otras personas, aprender de otras culturas, me da muchísima paz. Te voy a decir que a mí me da paz donde está mi familia. Yo quiero estar siempre donde esté mi familia, así que donde estén ellos es el lugar donde yo quisiera retirarme. Qué bella, qué bella. ¿Tienes alguna destinación favorita que has ido entonces? Mira, Italia para mí es como de mis países favoritos del mundo. Yo siempre digo que no te deja mal. Hay sitios bellos, tienes playa, tienes montaña, tienes ciudad. La comida. Comes divino y la gente, que es lo que a mí más me gusta, es súper querida. Que en otros países de Europa, tú sabes, no recibes lo mismo. No en todas partes. No en todas partes te sientes en casa como en Italia. Sí. Gracias, Mariela. Estoy feliz que logramos esto hoy. Estoy feliz, no sabes. Desde que te conocí, quería este momento. Me encanta. De verdad que te agradezco mucho que hayas venido gorda, hoy. por favor, gracias a ti por la invitación. Y a veces es lindo poder contar tu historia para que personas que están como en la misma situación en que yo estaba hace años sepan que esto es algo que se puede lograr, que te puede servir como de inspiración, o sea, no en el sentido de ridículo, es que ahora yo me creo que soy un celebrity para nada, pero siento que yo también cuando estaba en ese proceso veía como a gente clave y decía, si ella lo logró, yo también lo puedo lograr. Así y que por eso me encantas, porque eres una persona con los pies en la tierra. Sí. Tú pudieras ser insoportable. No, por favor. No lo eres. No. Eres lo más pies en la tierra cuando yo te conocí, que no me lo esperaba. De verdad que yo decía, la conexión fue tan linda y como te digo, y la demostrarme la pasión por lo que haces vale mucho. Pero gracias a ti, mi amor. Gracias por estar aquí. Espero que a todos les haya encantado la historia de Mariela Cogorno. Amiga, de verdad que espero que lo disfruten. Si les gustó, suscríbanse y que vengan a visitarnos a nuestro próximo episodio de Open with Alex. Gracias. Nos vemos en la próxima.